Bien, nuevamente estamos aquí agradecidos de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro amado Dios, por habernos permitido un día más de vida y sobre todo poderles saludar en el día de hoy a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quiere el Señor Dios Todopoderoso que su vida sea edificada en el día de hoy de una manera sobrenatural y que al salir de esta meditación usted pueda decir: grandes cosas ha hecho el Señor por mí. Así que saludamos a aquellos que nos ven desde Argentina y Chile, desde Brasil, también desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal, desde Panamá, desde Italia y también desde España, desde acá, desde los Estados Unidos. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Gracias por seguirnos domingo a domingo a través de este canal. Que Dios les bendiga poderosamente. Recuerden que estamos nosotros en la parte de abajo de este video identificando en las diferentes plataformas o redes de la net donde nos pueden encontrar. Recuerden dar like, recuerden compartir este enlace con sus familiares y amigos, y recuerden lo que la palabra del Señor dice, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes una historia que de niños nos las contaban en la escuela dominical, en las escuelas también de vacaciones. Y es una historia muy conocida por el pueblo de Dios, pero que hoy quiero hacer un énfasis especial porque hay una enseñanza encerrada en este pasaje que seguramente va a bendecir la vida de muchos. Así que yo quiero pedirle que por este tiempo usted pueda tener una actitud de reverencia, de quietud, de sosiego y sobre todo de atención a la palabra del Señor, ya que si podemos recibir algo de Dios, tenemos que hacerlo escuchando de manera inteligente. Y no hay otra manera de escuchar de manera inteligente si no lo es, más bien haciéndolo de manera enfocada. Daniel, capítulo 6, un título que para nosotros es muy conocido, es Daniel en el foso de los leones. Y quiero leer los 10 primeros versículos de este pasaje para que podamos ponernos en contexto cuál fue la situación que le tocó vivir a Daniel en los días en el que él fue probado en su fe. Leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Primer ministro. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquier que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, bendícela en nuestros corazones. Pedimos revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, y permite que en esta hora seamos marcados por tu palabra,
Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada casa, en cada lugar, en cada aposento donde esta palabra, Señor, es declarada. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Bien, he titulado el tema de hoy, un asunto de vida o muerte. ¿Puedes repetir conmigo? Asunto de vida o muerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la oración es tan importante en la vida del creyente? Aunque las Sagradas Escrituras no nos dan cuenta o no nos dicen a ciencia cierta, así como exactamente como una definición o un concepto, sin embargo descubrimos que en la palabra de Dios tenemos la orden de orar, y esto de manera incesante. Es una orden, es un deber, es una necesidad, algo que está relacionado con la fe. Es un tiempo de intimidad y sencillamente es una cosa que hoy nosotros necesitamos entender, que podría convertirse en un asunto de vida o de muerte. La oración y la vida del creyente están completamente ligadas, toda vez que el hombre, cuando perdió en Edén su comunión con el Padre, y éste no pudo tener la comunión directa con Dios, Él estableció la oración como el fundamento para poderse acercar a Dios y tener de alguna forma la comunión que ya había sido perdida a causa del pecado. Hoy da mucha tristeza por tantos creyentes que ven en la oración solo una opción y no un deber o una necesidad. No es de extrañar que este es el principal motivo de tanta debilidad, de tanto pecado, de tanta enfermedad dentro de la iglesia, porque la oración precisamente es el diseño divino para que cada creyente pueda accesar al lugar de la mismísima presencia de Dios para alcanzar el oportuno y la misericordia, para alcanzar el oportuno socorro y la misericordia del trono de la gracia. Desafortunadamente para muchos la oración es aburrida, ya que lo consideran un monólogo, y se ha convertido para muchos que tienen años en el Evangelio precisamente en algo rutinario, en algo religioso, y no ven en esto una oportunidad de ser transformados, de ser llenos de la presencia de Dios. Y es que justamente los grandes eventos en la palabra del Señor los encontramos precisamente en respuesta a la oración. Jesús definió la oración como una necesidad. En Lucas capítulo 18, verso 1 nos dice que Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús lo dijo de esta manera: esto es una necesidad. Aquí tenemos nosotros una historia por demás extraordinaria. Daniel había llegado como un joven esclavo a la cautividad por el gobernante o el imperio babilónico, y fue en Babilonia donde precisamente le tocó vivir con sus amigos y ser desafiado en su fe en diferentes oportunidades y ocasiones. Daniel, dice la Escritura, que Dios lo dotó de un espíritu de sabiduría y de revelación, de una gracia y de un favor sobrenatural que le valió el apodo de ser un hombre que tenía un espíritu superior a todos aquellos que le rodeaban. Así que de puesto del reinado o del trono de Babilonia, llega Darío como un emperador dispuesto a poner orden a todas las tierras que había conquistado. Esto no tenemos tiempo para detallar todas las implicaciones, pero él estableció un orden
llamados satrapías, que no era otra cosa que unos gobernantes llamados sátrapas que eran puestos sobre diferentes provincias del reino. Y este Daniel, del que tenemos nuestro libro, Daniel, era un joven judío que había estado como parte de los consejeros de estos gobernantes que estaban allí, pero al ver o descubrir ellos toda la sabiduría que pues sencillamente no dudaron en ponerlo en una posición de autoridad. Este emperador Darío quería poner a David en una posición mucho más elevada. Habían tres principales, de los cuales Daniel era uno de ellos. Seguramente aquellos se sintieron amenazados, pensaron que Daniel los iba a desplazar de sus cargos, así que hicieron un complot para ir en contra de él y dijeron: no hallamos en él nada con lo que podamos inculparlo, así que vamos a usar su creencia, vamos a usar su fe en su propia contra. Y lo único que pudieron hallar es que si ellos lograban que Daniel pudiera echar a un lado la fe y hacer entonces lo que ellos le propusieron a Darío, que era adorar u orar o hacer una petición a un Dios diferente al Dios de los hebreos, ellos podían tener la ocasión de que él, manteniendo su carácter firme como lo había demostrado, ser echado en un foso lleno de leones. ¿Se imagina? ¿Se imagina que ese asunto se convirtió para Daniel, un hombre que estaba acostumbrado a orar a su Dios mañana, tarde y noche? 3 veces al día oraba a Dios, hacía sus peticiones, estaba siendo desafiado en su fe, y él había mantenido su integridad en todo lo concerniente a sus deberes políticos. Pero ¿qué hacer cuando las cosas sencillamente desafían nuestra fe? Algunos sencillamente tienen un precio a su fe, y para algunos su fe vale 30 monedas de plata. Para otros es una oportunidad o una noche de placer, o es una oportunidad que según ellos podría valerle oro. Sin embargo, Daniel era un hombre diferente, tenía una fidelidad a toda prueba. Y así que cuando la Escritura nos dice que Daniel supo que el rey Darío había emitido el decreto y había dicho que nadie podía orar a Dios, que nadie podía hacer una petición a un Dios diferente a él, a Darío, él lo primero que hace es que se fue a su casa, seguramente cerrada su puerta, abrió las ventanas que miran hacia Jerusalén, ya que esto era parte del ritual de los judíos, y él alzaba las manos y oraba a Dios, pidiendo el favor, el perdón y la restauración de su pueblo judío. Así que cuando los sátrapas y todos aquellos que tuvieron noticia de lo que había hecho Daniel, fueron entonces a ponerle la queja al rey Darío, y el rey Darío no tuvo más remedio que tomar a Daniel y ponerlo en el foso de los leones. Todos sabemos esa historia. Sabemos cómo termina todo esto, cómo Daniel fue librado, cómo Daniel fue bendecido, cómo Daniel pudo gozar del favor del rey, el favor de Dios principalmente, y cómo pudo salir airoso del desafío que implicaba creerle a Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Tú y yo seremos probados en nuestra fe en diferentes circunstancias, bien sea enfermedad, bien sea en dificultades de orden familiar, financiero, en nuestro trabajo, cuando nos toque tomar una decisión que sencillamente signifique para nosotros un asunto de vida o muerte. Hoy necesitamos entender que para Daniel el asunto orar o dejar de orar era un asunto de vida o de muerte. Para muchos no lo ven así. Ven la oración sencillamente como una parte del ejercicio de la vida cristiana, así que no temen orar una vez a la semana, y eso es cuando están en la iglesia. Esta es la razón por la que muchas veces sucumben ante la tentación,
muchas veces no son íntegros y muchas veces le cuesta disfrutar de la presencia de Dios cada día. La oración y la vida del creyente están ligados no solamente porque Jesús dijo que era una necesidad, sino que Jesús habló que la oración también era la oportunidad de hacer crecer nuestra fe. En una oportunidad se le acercaron y le dijeron: Señor, nosotros ¿por qué no pudimos sacar este demonio? Y Jesús dijo: este demonio no sale sino con ayuno y con oración. ¿Se da cuenta cómo la oración potencia nuestra fe? Pero en otra ocasión también Jesús le dio la orden a ellos de orar para no caer en tentación. La falta de oración nos debilita, ya que perdemos nuestra conexión con lo divino y estamos a merced de la carne, a merced del diablo y a merced de las cosas de este mundo. Jesús habló sobre la recompensa que significa tener una vida de oración. Jesús dijo: cuando oréis, orad de esta manera y no hagáis de esta forma, de modo que no tengan su recompensa. Mi Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. ¿Se da cuenta cómo la oración o el ejercicio de la oración trae una recompensa? Dios estableció la oración como el arma efectiva para poder destruir y afrontar los enemigos que se levantan en contra del pueblo de Dios. En 2 de Reyes 19, verso 15, dice que había un rey llamado Senaquerib. Estaba desafiando a Judá, estaba desafiando al rey Ezequías. Y él fue con unas cartas que habían sido escritas para intimidar al rey Ezequías. Él fue al templo y dice la escritura que Ezequías oró a Dios delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios todopoderoso de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y termina este pasaje en el verso 35, que Dios le respondió a Ezequías de una manera tan gloriosa, que termina en el verso 35 diciendo cuál fue el resultado de esa oración. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Qué tremendo. Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos de muertos. Mire lo que hizo una oración. Una oración hizo que el ángel del Señor se levantara y viniera en respuesta a la necesidad de un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Y un solo ángel mató 185,000 personas en una sola noche, ¿se imagina? Pero también es la provisión para todas nuestras necesidades. En Mateo 7, versos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Sabe qué dice la Biblia? No tenéis porque no pedís. Y si pedís, lo pedís mal, porque lo es para gastarlo en vuestros propios deleites. ¿Sabe? Necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios pueda proveernos conforme a sus riquezas en gloria. Pero también la oración está provista por Dios para darnos sabiduría, darnos iluminación, darnos revelación. En el libro de Santiago dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, demándela o pídala al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es a través de la oración? Este era justamente el secreto apostólico, bien guardado entre el pueblo de Dios en la iglesia del primer siglo. Cuando los apóstoles estaban siendo demandados por las multitudes para ser atendidos por los apóstoles, ellos dijeron: no es justo. Lo leemos nosotros en Hechos 6, verso 4. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces dijeron: buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Verso 4.
libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Detrás de cada evento glorioso en la Escritura encontramos la intervención de Dios en respuesta a la oración. Pedro había sido encarcelado en el libro de los Hechos, pero la iglesia hacía incesante oración a Dios por él. Y mientras que la iglesia oraba, se le presentó un ángel del Señor que despertó a Pedro tocando en el costado, le dijo que se pusiese o se calzara sus sandalias. Y en esa hora el Espíritu de Dios envió su ángel, o Dios envió su ángel, y Pedro fue milagrosamente liberado de sus captores. ¿Qué es la oración? Para ti o para mí. Tú oras y es la oración para ti un asunto de vida o de muerte. Basta con ver las características de Daniel en este pasaje para descubrir que para Daniel era un asunto de vida o muerte. Él pudo decir, pues yo voy a salvar mi pellejo, yo voy a salvar mi prestigio aquí en la corte del rey, voy a pedirle a Darío y no le voy a pedir a Yahweh, o no le voy a pedir a Jehová, o no le voy a pedir a mi Dios, el Dios de Israel, al Dios de Isaac, de Abraham. Puedo hacerlo de esa manera y salvar mi vida. Pero Daniel dijo, yo no voy a comprometer mi eternidad, yo no voy a comprometer mi relación con Dios, yo no voy a comprometer todo aquello que he declarado durante años, que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra, y que su dominio es dominio sempiterno desde y hasta la eternidad. Para Daniel fue un asunto de vida o muerte. Era de muerte no solamente porque desde el punto de vista podían matarlo, sino que desde el punto de vista espiritual él podría comprometer su vida espiritual. Así que él decidió lo que debe decidir cada creyente responsable. Mejor es un momento en su presencia que 1000 años fuera de allí. Así que Daniel prefirió su muerte física para vivir su vida espiritual frente o delante de la presencia del Dios Altísimo. La falta de oración es un asunto de vida o muerte, aunque tú no lo creas. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Amós capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y yo no sé si tú te sientes o no miembro de la familia de Dios, pero si tú eres de la casa de Israel, yo quiero que digas conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Mira lo que dice la Escritura. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Por antítesis, aquellos que no buscan al Señor mueren de manera irremediable. Aquellos que no buscan el rostro del Señor se van secando literalmente, porque es solo en su presencia donde podemos obtener plenitud de gozo. Es solo en su presencia donde podemos ser renovados en el espíritu de nuestro corazón de manera constante. Es en su presencia donde escuchamos la voz de Dios diciéndonos, te amo, te renuevo y te bendigo y me gusta que estés conmigo. ¿Es la oración para ti un asunto de vida o muerte? Basta con ver cuatro cosas que hacía Daniel y que para nosotros puede significar la vida o la muerte. En primer lugar, Daniel oraba con las ventanas de su aposento abiertas hacia Jerusalén. ¿Sabe? Esto lo hacían los judíos piadosos. Dios le había dicho, o la oración que había hecho Salomón era que si ellos estaban en el tiempo de su cautividad y miraban hacia donde estaba el templo, pidiendo perdón, pidiendo la restauración, él oiría. Así que Daniel, fiel a esa creencia,
abría las puertas o las ventanas que miraban hacia Jerusalén y él oraba al Dios de sus padres. ¿Sabe? Eso se llama identidad. Hay gente que no está en su propia tierra y parece que están perdiendo hasta su identidad como venezolanos, como ecuatorianos, como peruanos o nicaragüenses, como italianos o franceses. ¿Sabe? Daniel, a pesar de que estaba siendo esclavizado, a pesar de que estaba en una posición que no era una posición de un hombre libre, él nunca perdió su identidad. Él pudo brillar en medio de Babilonia. Él pudo ser quien era y declarar con su boca y declarar con sus actos que él servía al Dios de sus padres. Al él abrir las ventanas y hacer una oración hacia Jerusalén, él estaba declarando de una manera inequívoca que él era un judío, un hebreo que había salido de esclavitud de Egipto, pero que ahora, aunque estaba en Babilonia, él seguía siendo hijo del Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. No puedes perder tu identidad en este tiempo. No puedes perder el hecho de que aunque estás fuera de lugar desde un punto de vista físico, no lo estás desde el punto de vista espiritual. Tú tienes que brillar donde tú estés. Tú tienes que dar testimonio quién vive en tu corazón y mantener una conversación, unas palabras correctas para dar gracia a aquellos que te oyen. No repitiendo malas palabras, ni siendo un mentiroso o un adúltero o un fornicario. Por el contrario, Daniel mantuvo una conducta fiel e íntegra. Sus mismos enemigos dieron testimonio de que él era un hombre íntegro y que no podían encontrar ninguna falta en él porque era fiel en todo. La segunda cosa que encontramos que Daniel hacía mientras oraba es que lo hacía arrodillado. Esa posición de estar arrodillado es una actitud de sumisión, una actitud de dependencia y de reverencia. ¿Sabe? Cada vez que nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos que dependemos de Él, reconocemos que todo lo que tenemos lo recibimos de Él. Y la gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿estás reconociendo que si tienes salud viene de parte de Él? Que si tienes recursos económicos viene de parte de Él. ¿Lo estás honrando con tus recursos, con tu tiempo, con tu vida, con tu testimonio? Es importante, muy, muy importante que podamos mantener esa reverencia a Dios, porque no debemos de temerle al hombre, no debemos de temer a aquellas cosas que amenazan nuestra vida. Debemos temer a aquel que tiene poder de echar nuestra alma en el infierno. Así dijo el Señor. A este temer, debemos tener un temor reverente a nuestro Dios y ser sumisos y obedientes a lo que Él está demandando de nosotros en este tiempo. La tercera cosa que hacía Daniel era que él oraba 3 veces al día. Él oraba tantas veces como lo necesitaba la comida para mantener su fuerza o mantener su vigor. La gente no ve una necesidad de la oración porque creen que basta solamente el pan de cada día, el pan físico. Y no nos damos cuenta que algunos, aunque tienen abundancia en su casa, viven vidas desgraciadas, viven vidas entristecidas, carentes de paz, carentes de prosperidad verdadera, carente del gozo y la alegría de saber que Dios está por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él oraba 3 veces al día y él hacía con este acto presencia ante el trono de la gracia. ¿Sabe? Porque es muy fácil olvidar cuál es el origen de nuestra bendición. Pero Daniel recordaba, al hacer el ejercicio de esto 3 veces al día, su forma de decirle al Señor: quiero estar contigo, necesito estar contigo. La cuarta cosa, la cuarta cosa es que Daniel tenía un corazón lleno de gratitud. La Escritura nos dice que él oraba al Señor
como lo solía hacer. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios. Y uno podría preguntar, ¿de qué podría darle Daniel gracias a Dios? Estaba siendo amenazado por una muerte inminente. ¿De qué podía darle gracias? No estaba en su tierra. Su tierra había sido devastada, destruida por una terrible invasión babilónica. No tenía hijos. Sí, tenía posición, tenía estatus, pero él descubrió, como muchos están descubriendo en este tiempo, que el estatus no da felicidad, que el reconocimiento no te da felicidad, que la riqueza no da felicidad. Sin embargo, él tenía una razón para alegrarse en Dios, y es que su comunión íntima con Dios le daba lo que el mundo no le podía dar. Y esto lo dijo Jesús cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Así que Daniel podía disfrutar de los beneficios de una relación íntima con Dios y al mismo tiempo tener un corazón lleno de gratitud. Uno podría decir: pero mataron a sus padres, estaba solo y su familia no estaba a su alrededor, pero él era agradecido. Él tenía razones para estar agradecido a Dios. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Daniel fue el instrumento para levantar la oración de perdón y de restauración para Israel, porque él entendió que el tiempo que estaba viviendo ya estaba llegando a su fin. El tiempo de la deportación, el tiempo del exilio estaba llegando al final, y él pudo discernir los tiempos y orar a Dios y comenzar entonces el avance de la restauración de Israel otra vez a su tierra natal. Daniel tenía razones para estar agradecido. Estaba vivo. Dios le había acompañado, le había bendecido en todo lo que estaba haciendo. Le estaba prosperando, había visto la gloria de Dios. Pero ¿y qué de los padres que se habían muerto? ¿Qué de los amigos que no estaban? ¿Sabe? La gente se concentra más en las cosas que no tienen que en las que sí tienen. ¿Sabe? Podrías tú decir lo mismo. No tengo suficiente, pero tienes el pan de cada día. Me duele aquí o me duele allá, pero estás vivo. Que no estoy viviendo en mi casa, que ahora estoy en alquiler, pero está bajo un techo. La Biblia dice que debemos ser agradecidos, porque si hay algo que va a distinguir a estos tiempos es las personas o los hombres y mujeres que tienen ingratitud, no son capaces de agradecerle a Dios nada. Así que hoy yo quiero invitarte que, al igual que Daniel, puedas orar al Señor con tus puertas abiertas hacia Jerusalén, que nos habla de identidad. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres real sacerdocio, tú eres un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Tú eres hija e hijo del dueño del mundo, y que Dios está esperando que tú comiences a creerlo, a vivir de acuerdo a este concepto, para que comiences a pedir en el nombre de Jesús, porque en esto es glorificado el Padre, en que todo lo que pidas a Él en el nombre de Jesús, Él te lo conceda. Que puedas hacerlo con un espíritu de sumisión, con un espíritu doblegado ante Él, reconociendo que sin Él nada podéis hacer, reconociendo, no solamente arrodillados, sino orando siempre, no en la buena, no en las malas, sino en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Él oraba, dice nuestro pasaje, como lo solía hacer. Él no oraba solamente porque habían cuentas que pagar, ni había una salud que atender, o había una dificultad que resolver. Él oraba siempre, siempre. Entendía que ese manantial de vida tenía que fluir a su favor en su corazón. Así que él, Daniel, oraba 3 veces al día porque necesitaba saber que Dios le podía ministrar la sabiduría y la inteligencia que nadie más lo podía hacer. Y finalmente él daba gracias a Dios
ante todo lo que la vida da y ante todo lo que la vida quita. ¿Cuál fue el resultado de esta práctica diaria en la oración de Daniel? Sabemos la historia. Daniel fue tirado en un foso de leones, pusieron una piedra para que nadie pudiera salir de allí, y durante toda una noche él estuvo rodeado de esos animales salvajes. Y Darío temprano fue hacia ese lugar y le gritó, y Daniel pudo responderle: estoy a salvo, el ángel del Señor me ha acompañado, y cerró su boca para que no me dañara, porque tú sabes que no he hecho nada malo, que todo esto es un trama, que todo esto ha sido una confabulación para destruirme. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que Darío lo sacó con gozo y alegría, y aquellos enemigos que se habían levantado por envidia, por celo en contra de Daniel, fueron lanzados a ese foso junto con sus familias, y no habían llegado al fondo cuando vinieron los leones, quebraron sus huesos y se los comieron a todos. ¿Qué te parece? Pero me gusta cómo termina esta historia. En el capítulo 6, verso 28. Y este Daniel, no el otro Daniel, este Daniel, el Daniel de la historia de hoy, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, que este hombre pudo sobrevivir 3 emperadores: Nabucodonosor, Darío y Ciro el persa. Pero dice que prosperó. ¿Sabe? Prosperó porque Dios usó su prueba para él mostrar su poder, y él pudo ser prosperado porque se mantuvo fiel a Dios, y nunca dejó de pedirle a su Dios. Él prosperó porque Dios lo puso en gracia y favor delante de los grandes reyes. Él fue prosperado porque lo posicionó entre los grandes al concederle una posición de honor y de gran gloria. Dios le demostró que él peleaba sus batallas, y que aunque un ejército se levante contra nosotros, nuestro corazón puede estar confiado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fue prosperado porque fue librado de sus enemigos. Fue prosperado porque fue librado de la conspiración. ¿Cómo defines la prosperidad de Dios para tu vida? Que tenga mucho dinero, que tenga gran posición. Para Daniel, ese tipo de cosas, según los conceptos humanos, no era verdadera prosperidad. Ser próspero delante de Dios es tener una vida balanceada y equilibrada. Como le dijo Pablo a Filemón: amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Estás prosperando en lo espiritual o solamente estás prosperando en lo material? Dios desea darnos esa vida abundante que ha prometido a aquellos que le aman y a aquellos que son fieles. Si has descuidado la oración, recuerda que Dios está recorriendo con sus ojos toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen el corazón perfecto para con Él, aquellos que se ponen en la brecha, aquellos que interceden a favor de la tierra para no ser destruida, aquellos que gimen noche y día, aquellos que claman a favor de los pequeñitos. Hoy yo quiero invitarte a que puedas restaurar tu relación con Dios a través de la oración en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero invitarte a que hagas votos nuevos y que hagas de la oración tu necesidad más urgente, que sea una necesidad de vida o de muerte. Y que si has fallado, puedas encontrar en la oración el motivo para pedirle perdón. Que si has fallado al Señor, puedas ver en la oración una oportunidad para que tu vida sea restaurada en Dios. No importa cuántas veces
tú y yo hayamos fallado al Señor, tenemos un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él lo dijo de esta manera: quien a mí viene, no le echo fuera. Hoy yo quiero pedirte que hagas una oración conmigo y que a través de esta oración inicies la aventura de la comunión con Dios a través de la oración, porque la oración es un asunto de vida o muerte. Buscadme y viviréis, dijo el profeta Amós. Así que allí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy vengo confiado en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. Hoy, Señor, te pido que me limpies, que me laves, que me transformes, que restaures mi vida de oración, que me des hambre y sed de justicia, que me des hambre y sed de tu presencia, que a partir del día de hoy haga de la oración mi hábito más importante, para no caer en tentación, para recibir de parte de ti, para ser transformado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Me abandono en tus manos y te doy gracias por lo que ya hiciste y estarás haciendo. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a favor de tu vida. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo a tu hija, bendigo a tu hijo, aquellos padres que nos ven a través de este canal, a través, Señor, de este medio, de la internet. Padre, pido en el nombre de Jesús, en la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, y en el nombre poderoso de Cristo, que tú despiertes, oh Dios, en sus corazones hambre y sed de justicia. Que a partir del día de hoy, Padre, ellos se levanten temprano en la mañana buscando tu rostro. Que eso sea lo primero antes que el café. Que sea lo primero antes que las noticias. Que sea lo primero antes de la queja. Que sea lo primero antes de los desafíos de cada mañana. Padre, despierta en sus corazones, oh Dios, el deseo de buscar, oh Dios, tu rostro, como dice en el libro de Job, que aunque el principio sea pequeño, el postrer estado se convierta en una cosa muy grande para ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo y te doy gracias por lo que estás haciendo y harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos agradecidos a Dios de poder compartir con ustedes esta palabra. Esperemos que Dios les haya ministrado poderosamente. No sé cuál es tu necesidad. Recordemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Oró fervientemente y la Biblia dice que la tierra, el cielo se cerró, pero otra vez oró fervientemente y los cielos se abrieron y dieron su lluvia. La oración es algo que se hace en una ocasión y ya se terminó todo. Necesitamos persistir en la oración, como lo decíamos al inicio, como la viuda y el juez injusto, pidiéndole al Señor cada mañana, cada día, orando al Señor. Dice la palabra, y con esto ya terminé, se demorará el Señor en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche. Os digo que no, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que la oración y la fe van tomados de la mano y demuestran tu confianza en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una siguiente oportunidad y permita la gracia del cielo que tu vida sea transformada por esta palabra, y comparte este enlace con todos aquellos que están a tu alrededor. Bendiciones.